recording in progress, y ustedes ahí tienen que aceptar la grabación. Chiquillos, yo como siempre fui ambiciosa, pero no lo logré esta vez, así que el tema filosófico sobre este siglo lo vamos a dejar para más adelante, porque si no se hacía mucho, ¿ya? Y se nos iba obviamente a hacer demasiado larga esta clase. Y lo que yo quiero tratar de hacer con ustedes es mostrarle quizás una forma de entender la revolución industrial un poquitito distinta, ¿ya? Tenemos 50 minutos, por lo tanto, imagínense lo acotado que puedo llegar a contarles en 50 minutos de la revolución industrial, pero al menos que se queden con otra visión, ¿ya? Por lo tanto, voy a empezar aquí con la definición escolar, con lo que nosotros hacemos en el colegio. Ya nosotros le decimos a los niños que son cambios tecnológicos e industriales que comienzan en el siglo XVIII, aproximadamente en 1750, y que van a transformar la realidad económica y social principalmente de la sociedad. Nosotros ya vimos en la Revolución Francesa que lo que más generó fueron cambios políticos, ¿ya? Pero esta revolución industrial tiene que ver con cambios económicos, y esos cambios económicos y en el modo de producir conllevan obviamente un cambio social. Esto se va a iniciar en Inglaterra y después se expande por el mundo, pero el foco donde parte toda esta revolución es en Inglaterra. Nosotros la vemos también en el colegio como 3 etapas, dependiendo del combustible. El primero es vapor, después viene el petróleo y la electricidad, y por último nosotros ya hablamos de la revolución informática. No me voy a meter a ver cuáles son las fechas ni nada de eso, sino que sepan que hay 1, 2 y 3, y que hoy día podríamos hablar de una cuarta, y que eventualmente hablaremos de una quinta, y son transformaciones que van pasando. Y esta revolución industrial, como yo les digo, que, que son cambios económicos y sociales, que ya vamos a hacer todo el desglose de la clase, tiene, como todo en la historia, una parte positiva y una parte negativa. En este caso, la parte negativa es lo que nosotros conocemos como la cuestión social. En Chile también nosotros vivimos un proceso de cuestión social, pero en relación a los obreros del salitre. ¿Ya? En el caso de Inglaterra se va a dar que del campo van a las ciudades, y en el caso de Chile se da que desde el campo van a las salitreras, ¿ya? O a la minería. Pero en esos focos, que nosotros creo que también lo vimos, Humberstone, por ejemplo, que me acuerdo que lo vimos en alguna clase, esos son los focos donde hay este tema de la cuestión social, ¿ya? Por lo tanto, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a repasar nosotros hoy día? Son estas transformaciones, estos cambios en la tecnología y en las industrias del siglo, lo voy a poner fecha, 1750 aprox, ya en adelante. Y yo me voy a enfocar hoy en el siglo XIX, 1800 hasta la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ese es el periodo en el cual hoy día nosotros vamos a hacer un recorrido. Chiquillos, revolución. El ser humano tiene muchas revoluciones, pero a lo largo de la historia vemos pocas. La revolución agrícola, por ejemplo, cuando el ser humano pasa de ser de nómade a sedentario, después Revolución Francesa, Revolución Industrial, pero son pocos estos momentos en que uno dice hay un antes y un después de este acontecimiento, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, aquí yo sé que no me pueden responder porque estamos en pantalla, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el siglo donde se han hecho más inventos en la historia? Quizás lo que a ustedes primero se les viene a la cabeza es el que estamos viviendo. Si tenemos computadores, celulares, cuánta cosa. ¿Qué les voy a decir, chiquillos? Nosotros somos el siglo más enchulado de la historia. Enchulado, porque no hemos creado mucho más nada. El touch, ¿ya? El touch, este sí. Pero el teléfono, yo les dije el otro día, el WhatsApp, si yo no lo miro durante todo el día, sigue siendo un telégrafo, ¿ya? Más sofisticado. Pero realmente en este siglo, en esta revolución industrial, se inventan la mayoría de las cosas que nosotros hoy día tenemos y de la cual somos herederos. Y es tan importante esta revolución que la misma gente que estaba ahí se daba cuenta. O sea, incluso un rector de una universidad escribe, nosotros hemos vivido cambios como de 300 años en 30. O sea, la gente pudo ver esta transformación. Y si yo les pregunto, ¿de quién es ese cuadro? Todos me van a responder al unísono y muy contesto, ¿quién? Sí, muy bien, Turner, ¿ya? Y aquí que vemos este cambio que yo les digo, este barco a vela siendo acarreado por este barco a vapor, es el ocaso y el amanecer de nuevas tecnologías y de una nueva etapa en la historia de la humanidad.
Y el lado oscuro, para que lo tengamos aquí, sigue siendo este tema de la cuestión social, ¿ya? De esta industria que se va a mover, va a tener que ser llevada hacia adelante por el obrero industrial. Y para que nosotros entendamos cómo llegamos, aquí van a quedar todo así como la peste negra, ¿qué tiene que ver? Pero cómo llegamos a esta revolución industrial, nos tenemos que remontar a algo que pasó en Europa en 1344, que es la peste negra. La peste negra va a matar aproximadamente a 1/3 de la población. Nosotros estamos histéricos con el COVID. Chiquillo, en proporción no murió nadie, ¿ya? 1/3 de la población europea. ¿Qué significa que muera 1/3 de la población? Significa que yo tengo más cantidad de recursos, porque la torta es la misma, la tierra es la misma, pero tengo menos gente. Por lo tanto, va a haber un furor después de esto mucho más lento que los cambios que vivimos hoy día, va a haber como una abundancia de recursos que nos da y nos explica un renacimiento, ¿ya? Y esta carencia, porque a la vez se produce este factor de tengo más cosas, pero tengo menos mano de obra. ¿Y cómo soluciono yo el tema de la mano de obra? Me tengo que poner a crear, a inventar, a usar la cabeza para poder solucionar estos problemas de la mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, muchos dicen que esta peste negra va a acelerar el fin de la Edad Media porque realmente vamos a tener que sopesar esta carencia de mano de obra. Otro factor importante para entender por qué se va a llegar a este siglo de los inventos es la imprenta. Sin la imprenta, chiquillo, no hubiese habido una reforma y contrarreforma. Acuérdense que la reforma es Lutero, que escribe sus 95 tesis, las pone y las pincha en la iglesia, no me acuerdo el nombre en este minuto ahí en Alemania, y gracias a la imprenta, estas ideas se masifican por toda Europa, ¿ya? Sin la imprenta, Lutero no hubiese logrado nada, nada, porque solamente hubiese enchufado esta ahí y la hubiese dejado ahí. Una vez que Lutero enchufa estas ideas, muchos van a entender que es necesario hacer reformas en la iglesia. Una de estas personas, porque acuérdense que aparecen los calvinistas, los hugonotes, ya en las iglesias que nosotros decimos siempre las iglesias reformadas. Uno de estos personajes es este señor que está aquí, John Knox. Él va a llevar la reforma a Escocia. ¿Y qué significa llevar la reforma? Significa que yo tengo que enseñar a leer, enseñar a escribir. Empieza esta reforma a abrir, a meter las ideas ilustradas, ya que venimos en paralelo con las ideas ilustradas, y aparecen intelectuales. Con las ideas ilustradas, cuando yo entiendo, cuando yo leo, yo puedo crear. ¿Ya? Cuando yo aprendo, yo puedo crear. ¿Y por qué les cuento toda esta historia de la reforma y de que aparece John Knox? Porque dentro de la reforma escocesa, ¿ya? Para que metamos Escocia también en esta historia, hay un personaje que se llama James Watt. Y James Watt no inventó nada más ni nada menos que la queridísima máquina a vapor. Chiquillos, ¿qué hace la máquina a vapor? Por primera vez en la historia, la energía no depende del ser humano o del animal. Yo tengo una maquinita que funciona allá, lejos, que no necesita que esté yo corriendo, que esté el caballo corriendo. Y cuando esta maquinita que funciona sola, yo la inserto en los transportes y en la industria, se me abre un mundo. Y ese mundo que se abre es la revolución industrial. Porque antes, chiquillos, queramos o no, antes primaba la pobreza. Miren este gráfico, aquí está la revolución industrial. Recién aquí se dispara la cantidad de plata, obviamente es todo actual, con la cantidad de dólares, etcétera, pero antes eran todos pobres, ¿ya? Porque ustedes me dicen, no, pero es que los reyes, sí, los reyes, pero el resto de la gente, por ejemplo, en Versalles, no hay closet. La María Antonieta era la loca del closet, la loca que tenía una pieza llena de vestidos. Todo el resto no tenían closet. ¿Por qué? Imagínense zapatos. Vamos a construir, a crear zapatos. Primero tengo que ir a buscar las materias primas. ¿Y cómo voy? ¿A pie o a caballo? No tengo más distancia. Desde los romanos hasta la revolución industrial, uno se demoraba a pie o a caballo. No habían más medidas de distancia, ¿ya? A pie o a caballo, a buscar la materia prima. Una vez que tengo la materia prima, tengo que prepararla. Una vez que la preparo, tengo que enseñarle al otro a hacerla. Una vez que ya la puedo hacer yo solito, vamos, ¿cuánto me demoro en hacer un par de zapatos? Estimamos, uno al día, un par al día, el que es más versado en el arte de hacer zapatos. ¿Cuánto hago al mes? ¿Cuánto vale un zapato? ¿Ya? Por lo tanto, la gente, ese concepto, uy, no me combina, es actual.
El uy no me combina antes, no importaba. Antes me tocaba el zapato que me tocaba. Lo mismo, chiquillos, la ropa. Primero tengo que conseguir la fibra. Después tengo que hilar la fibra. Después tengo que hacer el telar. Y después puedo coser. ¿Qué va a hacer la revolución industrial? Me va a hacer la tela. Por lo tanto, voy a empezar a cambiar un poquitito, no un poquitito, bastante todo este proceso de producción. Espero que se entienda cómo de lo manual, muy manual, pasamos a lo industrial. Y esto viene también un poquito anterior a que ya empecemos con la industria, con la revolución agrícola, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de estas técnicas que yo les digo, la peste negra, uy, me quedé sin hombres, ¿cómo produzco el campo? ¿Cómo produzco la tierra? Con la misma cantidad, necesito producir más o menos lo mismo, pero con menos mano de obra. Y eso lleva a nuevas técnicas de producción. Y cuando yo tengo más comida, la gente come mejor, la gente dura más, por lo tanto, tengo un aumento de la población. Cuando tengo un aumento de la población, ¿qué es lo primero que necesito después de la comida, que ya lo tengo? Vestirme. Por lo tanto, es la industria de la ropa, la industria textil, la primera que se dispara, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos viendo un siglo XVIII, XIX, con estas nuevas tecnologías, con el paso de lo manual a lo industrial. Todo esto, por supuesto, que no es de un día para otro, ¿ya? Por eso es que lo trato de remontar un poquitito a que filosóficamente, dentro de la concepción del ser humano, viene de la peste negra, viene de esta reducción de población, de este incremento a la vez, de una vez que tengo mejoras en el campo, aumenta demográficamente la población. Necesito más ropa, necesito producir más, y esa necesidad, porque aquí si hay algo que podemos estar de acuerdo, independiente de cómo consideremos al ser humano, es la capacidad de solucionar necesidades, también de creárselas, ¿ya? También se las crea, pero también las soluciona. El ser humano desde la caverna que está tratando de solucionar sus necesidades. Y acá tenemos lo que yo les decía, uno de los primeros inventos, cuando ya tengo la máquina a vapor, tengo que empezar a, ¿dónde voy a enchufar esta máquina a vapor? Que es una maravilla, este motorcito que se mueve solo, ¿ya? ¿Y qué van a aparecer? Por ejemplo, un señor llamado Trevithick, ahí tienen el nombre, que dice, pongamos esta máquina a vapor sobre ruedas, para que estas ruedas giren solas y no tengan que girar con un caballo. Esta es la primera, como el primera locomotora, podríamos decir, que si ustedes la ven, ya ustedes dicen, a ver, primero, ¿cómo me subo? Segundo, si se me echa a perder una rueda, ¿cómo la arreglo? O sea, todo lo que yo miro esto y digo, Dios mío, ojalá, menos mal no estamos metidas en ese problema, ¿ya? Pero esto es todo, chiquillos, ensayo y error. Y aquí me voy a detener un segundo en el error, porque este siglo de inventos es el siglo de los errores. Nosotros hoy día tapamos nuestros errores. Ya, por ejemplo, un empresario que ha quebrado, no, yo no, mira, no, si en verdad lo que pasó fue esto. Mentira, uno debería poner en su currículum, he quebrado tantas veces, lo solucioné de esta forma y no. O sea, una persona que ha quebrado, una persona que le ha ido mal y que lo ha vuelto a intentar, vale mucho más que una persona que oculta su error. Y en esta época, gracias a que el error era parte del ensayo, van a lograr muy grandes cosas. De ahí viene otro Stephenson, un brillante que dice, bueno, ya que no podemos hacer esta tontera de poner esta rueda gigante, agarremos una locomotora más chiquitita, que también la va a hacer Stephenson, y arrastremos cosas. Chiquillos, no encontré las fotos, ya no las encontré, pero yo vi las fotos de estos carritos así como de la Cenicienta, tipo carritos de los reyes, ya, uno enchufadito al lado del otro, le ponen una locomotora y avanzan por unos rieles. Esa es la primera locomotora. Y quiero que miren aquí, esta que está acá arriba, que los carros son abiertos, van a enchufarla a esta gran locomotora, ¿ya? Estos carritos abiertos, que obviamente son para transportar cosas, porque ustedes no sé si saben, pero Inglaterra es como frío, llueve, ¿ya? Por lo tanto, rápidamente alguien dijo, si queremos transportar gente, hay que transportarlo con los techitos cerrados, y ahí ya tenemos el primer concepto de ferrocarril en la historia. El primero es de Stockton a Darlington, no importa dónde, en Inglaterra, 1825, ya desde la máquina anterior de Trevithick, el 804, para cargar carbón. Obviamente la máquina a vapor funciona con carbón, por lo tanto la explosión también de la economía de carbón se disparó para arriba, y la siguiente línea ya formal es Manchester, Liverpool, todavía en Inglaterra. Y no sé si ustedes lo habían pensado, pero con esto, chiquillos, se empiezan a crear cosas que a nosotros nos encantan, como viajar, que uno dice, pero ¿cómo la gente no viajaba? No, la gente no viajaba, porque yo para viajar primero necesito mis pies,
Segundo, me canso. Tercero, necesito un caballo. O sea, viajar no es tan así como, qué rico viajar, ¿ya? Y acá lo voy a comparar, no sé si alguna de ustedes será o no, pero espero que terminen muy fanáticas también de Tolkien, ya con El Señor de los Anillos, que nosotros vemos estos hobbits que viven en la comarca, los hobbits in the Shire. Todo en Inglaterra es Yorkshire, Manchestershire, Leicestershire. ¿Por qué? Porque la gente en Inglaterra vivía en el campo, vivían tranquilitos en sus comarcas, ya la gente no salía. De hecho, uno de los libros de Jane Austen, Emma se enamora de su vecino, el señor Nightingale, que era, todos ahí bien ricachones, gracias a Dios, pero uno dice, qué romántico, se enamoró del vecino. Chiquillo, no había nadie más. La única opción que tenía era el pueblo, enamorarse del carnicero. No lo iba a hacer. Por lo tanto, Jane Austen no es romántica, es realista. Emma mira para el lado y dice, bueno, el vecino es el mejor postor, ya, vamos con el vecino. Lo pintan, obviamente lindo, porque no se tenía que enamorar, etc. ¿Y qué hace este vecino, el señor Nightingale? Le invita a el seaside, a la playa. Y uno dice, a ver, pero espérate un poquitito, Inglaterra es una isla, sí. Y la niñita de la Emma tenía plata, sí. Y una vez casada conoció la playa, sí. Porque la gente no salía. No había tampoco dónde ni cómo llegar a todos los lugares. Eran estos hobbits in the Shire, en las comarcas, sin conocer el exterior, porque no era tan fácil, ¿ya? Aquí tienen una imagen, uno de los primeros trenes, también la gente despidiéndose, imagínense la locura que debe haber sido ver eso. Pero, que yo se los puse aquí en alguna en Instagram, que una de las publicaciones, estas cositas, yo miraba estas playas, ya no son de 1700, obviamente, 1800 ya avanzado, y ¿qué eran? Yo decía, ¿por qué tenemos estas como casetas metidas en el agua? Chiquillos, seguimos en una sociedad victoriana donde yo siempre les digo, mostrar un poquitito el hombro era un escándalo. Por lo tanto, había que meterse en estas máquinas de bañar, sacarse la ropa, que no era sacarse la ropa, era quedar así, bastante vestida. Uno se tiraba al agua, uno volvía a subirse a esa máquina de bañar, se volvía a vestir y podía bajarse en la playa. Miren acá los niños, están vestidos. Ya, vestido, vestido, voy a retroceder acá. Miren a este señor aquí de a patita pelada, pero de chaqueta y gorrito. ¿Por qué? Porque seguimos en el 1800. Y aquí aparece un brillante, brillante personaje, que es Thomas Cook. Él es un párroco, párroco presbiteriano inglés, y él quería congregar a más feligreses en su congreso de alcohólicos anónimos. Entonces dice, ¿cómo traigo a más gente a estas cuestiones de alcohólicos anónimos? Y él dice, los voy a subir al tren y vamos a hacer este congreso en una ciudad donde llegue el tren. Por lo tanto, vamos a hacer un paseo a este congreso de los alcohólicos anónimos. Chiquillos, en ese proceso, este señor Thomas Cook creó la primera agencia de viajes. Este señor va a terminar, miren, 1902 ya se va a atrever a ir a Roma, al Coliseo, a subirse a los barcos, ya all around the world. Él los iba a llevar a Scotland. Él empieza a mover esta máquina y obviamente la gente arriba de los ferrocarriles le dicen, por favor, tú encárgate de traer a esta gente y nosotros te compramos, te vendemos los tickets más baratos, etc. Y empieza a formar una compañía de viajes que existe hasta hoy en día, ¿ya? Él incluso hizo una revista de Expeditioner, creo que se llama, la primera revista también de viajes. Así que aquí tenemos uno de los grandes inventos de la revolución industrial, los viajes y sus agencias. Pero es importante que, como yo les dije, que esta cuestión social, que era un problema dentro de la revolución industrial, que es esta gente, que miren este cuadro, a mí me encanta, porque en el fondo están trabajando sin casco, por ahí hay un gallo que está fumando, aquí la gente está comiendo, ya, o sea, ni una protección, ni una ley, nada. Por lo tanto, miren estos niños niños tienen que estar en el colegio, no hay colegio, ya ni una ley desde el Estado que proponga esto, por lo tanto en la necesidad de legislar este problema social aparece el tiempo libre, aparece la hora de ocio, aparecen las vacaciones y pagadas, no sé si están ahí a esa altura, pero hoy día nosotros tenemos vacaciones pagadas. Chiquillos, antes no existía el tiempo libre. Nosotros rezamos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día porque si el campesino no trabaja, no come, ¿ya? Hoy día, yo le decía ayer a mi mamá, nosotros deberíamos rezar el pan nuestro de cada mes, porque por lo menos nosotros no, el sueldo del mes, tenemos meta, un proyecto, o sea, es muy distinto. Entonces la gente
van a decir, es que usted va a trabajar solamente 12 horas y después tiene el tiempo libre. ¿Qué hago con el tiempo libre? Porque ya no estoy en el campo, ya no depende de mí si la gallina pone o no pone el huevo. Tengo tiempo libre, puedo gastar en viajar. Las estaciones van a pasar a ser lugares de encuentro, donde yo voy a mostrar además toda esta ropa nueva que está saliendo, cambiando la moda. No sé si ustedes se acuerdan, pero a mí también me tocó bastante de chica, pero que yo me acuerdo como de estos paseos a dejar a la gente a los aeropuertos y que uno se quedaba parado ahí, mirando cómo despegaba el avión, que hoy día uno dice, ya sí, no sé, si te quería ir a un Uber, o sea, uno manda a la gente en Uber, ¿ya? Pero era impactante ver a los aviones despegar, ir al aeropuerto, es lo mismo que le va a pasar a esta gente, ¿ya? Que van, y por eso las estaciones también, chiquillos, son estos lugares llenos de tiendas, llenos de cosas, porque son lugares de encuentro donde yo además voy a poder conocer gente. O sea, la Emma, si hubiese ido a la estación de tren, quizás se enamora de otro gallo y no del vecino, pero no tenía dónde salir. Aquí sí la gente va a empezar a tener dónde salir. Y otro cuadro de alguien que ustedes ahora ya quieren y disfrutan, sí, Turner, es el del ferrocarril, para cerrar, chiquillos, con que es el gran invento de la revolución industrial, porque va a transportar mercancía, va a abrir un mundo de esta idea de que cambien las distancias. Y por lo demás, no sé si lo habían pensado, pero es democrático, porque yo voy del punto A al punto C en el mismo tiempo. Sí, puedo ir en primera, pero en segunda, pero en tercera, me sale más barato, pero voy del punto A. El más ricachón al más ricachón, y el más pobre, se demoran lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, es democrático, y se pueden hacer viajes largos. Antes, los viajes tenían que, si yo no me iba por 2 o 3 meses, mejor no iba, si me demoraba 2 semanas en llegar, ¿ya? Por lo tanto, no que el fin de semana nos vamos a la playa, nadie viajaba por el fin de semana, ahora sí van a poder hacer eso. Y aquí, chiquillos, todo lo que yo les he contado es un mundo inglés. Vamos a Francia. Francia, el rivalito ahí de los ingleses, también va a vivir su proceso industrial, pero Francia decide embellecer París para vivir efectivamente la revolución industrial en la ciudad. Y Francia, como yo siempre les digo, tiene un Estado enorme. Cuando el Estado es enorme puede hacer lo que quiera. Y en este caso el Estado va a expropiar todas las calles chiquititas, van a elegir el barón Haussmann y Napoleón III, van a elegir, no les voy a explicar por qué está Napoleón III ahí, lo dejamos por el final, pero barón Haussmann, y acuérdense de ese nombre, Haussmann y Napoleón III van a decir, hagamos bulevares, calles, con tiendas donde la gente camine, una ciudad cómoda, una ciudad donde yo pueda vivir la revolución industrial, donde yo pueda vivir todos estos cambios, donde yo pueda tener transporte público, ya para que la gente se mueva y disfrute la ciudad. Imagínense los ingleses. Envidia, pero le metieron el ají hasta donde más no pudieron. Y los ingleses tienen un problema. El Estado inglés es más chico. El Estado no puede llegar y expropiar tierras en Inglaterra. Por lo tanto, si yo quiero que mi ciudad esté conectada, si yo quiero que la gente pueda llegar de un punto al otro, si yo quiero un sistema de transporte público y no puedo hacerlo en la ciudad encima, ¿dónde lo hago? Por abajo. Y parte aquí, que esto partió como una idea loca, el primero que dice, oye, si lo hacemos por debajo de la tierra, dijeron, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que? Ahí está. Porque las ideas son locas hasta que se llevan a cabo y funcionan. Por lo tanto, en 1836, para que vean lo temprano que es, se hace la District Line, la primera línea, a carbón por debajo de la tierra. Ojo, en esta época en las universidades no se impartía ni ingeniería, ni cálculo, ni una de estas cosas. Pero esta gente, a prueba y error, o no sabemos cómo, lograron hacer un subterráneo, un subway, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a cambiar la vida urbana, la vida de la ciudad. Y miren acá, estos señores, yo sé que es un dibujo, contentísimo, debajo del metro, tirando su sombrerito. Les cuento que era carbón. Imagínense, la que va adelante aquí. Adelante va la maquinita carbón. Cada cierto espacio había un tubo que salía para arriba, porque si no, no podía respirar, ¿ya? Así que esta gente debe haber salido de ahí en polva entera. Y aquí les muestro imágenes, chiquillos, de lo que habría sido la construcción o, no sé, como el desentierro de algo aquí también, pero estos son obreros un poquito posterior para que vean cómo van armando o rearmando el Tube de Londres. Y esto ya sería una imagen también de estos señores con sus gorritos muy burgueses de la época, fascinados con poder moverse debajo de la tierra. Y otra cosa entretenida
entretenida, sabrosa, que a mí me gusta, es este hombre, Isambard Kingdom Brunel. Yo sé que a nadie le suena, lo más probable es que no le suene, pero son de estos hombres que inventan el mundo. E inventó cosas que para nosotros son banales, como los túneles y los puentes. Súper normal, ¿ya? Este señor, chiquillos, hizo, les cuento al tiro, tenía plata y tiempo, ¿ya? Para que no piensen que sí, él tenía plata, así cuando no tiene plata también puede hacer muchas cosas. Los túneles debajo del río Támesis. Hace un túnel que hoy día se usa como parte del metro. Y hace este puente, que creo que me equivoqué, que es el puente Clinton, para que pudiese un puente colgante, ¿ya? Un puente colgante, sin ingeniería y sin cálculo. Yo no entiendo bien cómo se puede lograr, pero a prueba y error van a armar este puente colgante, ¿para qué? Para unir los ferrocarriles, ¿ya? Por eso les digo que el desarrollo del ferrocarril conlleva un montón de necesidades que van a tener que ir supliendo por distintas partes. Este señor dice, muy visionario, yo voy a hacer un barco enorme, un barco gigante, un barco carguero, para que toda la producción enorme que está haciendo Inglaterra, yo la pueda transportar. Pero tiene un pequeño problema. Todavía la producción no era la suficiente. Por lo tanto, su barco, que está aquí, enorme para la época, es inútil, ¿ya? Brunel, después de haber hecho los puentes, los túneles, dice, pucha, me gasté toda la plata en este barco, qué lata, ya bueno, ya dejémoslo botar. Y lo deja estacionado, seguramente pagando un buen fee ahí de estacionamiento por el puerto del barquito, pero lo deja ahí. Hasta que el señor Field, que ya existía el telégrafo y ya le voy a contar la historia del telégrafo, decide conectar Inglaterra con Estados Unidos. El primer intento logra cruzar el cable a los par de días se le empieza a deshacer, por lo tanto no funciona por la sal de mar. Entonces dice, chuta, que necesito un cable más gordo, pero para tener un paso, para conectar Estados Unidos con Inglaterra con un cable gordo y resistente, no hay ningún barco, porque tiene que ser un cable continuo, no es que lo corté, no, continuo, no hay ningún barco que me aguante ese peso. Pero sí había uno. ¿Y cuál será? Muy bien, el barco de Brunel. Por lo tanto, este barco que se llama el Great Eastern, ¿ya? Que aquí está, miren por favor el porte, a mí me encanta, como de las poleas, y hay una imagen también que se las puedo mandar porque está toda la historia de este barco, cómo metieron dentro del barco este cable enrollado que iban soltando para unir, chiquillos, el Telegraph, Submarine Telegraph, es decir, por bajo del agua, Inglaterra, ¿ya? Con esta isla que se llama Terranova, aquí para llegar a Estados Unidos. ¿Quién inventó el telégrafo? Hay varios prototipos, pero el que nosotros más conocemos es el telégrafo de Samuel Morse, ¿ya? La historia cuenta, no sé, mito, verdad, aquí todo se mezcla un poco, que a él era pintor, imagínense, pintor, pero se le muere la señora, y él dice, ¿cómo yo no me enteré que se me había muerto la señora? Y va a empezar a asociarse con gente, ya que les va a empezar a, oye, tenemos que inventar alguna forma de que esto sea más rápido, de que esto funcione, y él también le puedo mandar ahí un poquitito más detallado el cómo va progresando todo este invento, hasta que logra entender que a través de estas vibraciones del cable se pueden hacer señales. Y eso es lo que nosotros hoy día conocemos como el código Morse. Y chiquillo, muchas gracias, señor Morse, se pasó. Pero de aquí en adelante, nunca más dejamos de estar conectados. 24/7. Porque, si bien el telégrafo, sí, tiene que pasar por el cablecito, todo lo que ustedes quieran, pero es instantáneo, ¿ya? Incluso va a cambiar la forma de vender. Antes, el viejo con los quesos. Pucha, tengo que ir a sacar el primero, ¿cuánto queso hago? ¿Cuánto queso voy a vender mañana? ¿Cuánto queso me va a sobrar? Era todo un problema. Y ahora, ahí, ¿cuántos quesos querís? 10 kilos, perfecto, te llevo justo esos 10 kilos. ¿Y tú para dónde vas? ¿Y tú para acá? ¿Tú para allá? Se acabó el problema, ¿ya? Por lo tanto, de aquí en adelante va a cambiar la forma de hacer negocios porque tengo cómo saber qué negocio tengo en mano. Y aquí, chiquillos, no se ve nada bien aquí grande, pero acá abajito está el primer código Morse, que hoy día anoté la frase, que la frase es, ¿qué nos ha traído Dios? Esa es la primera, obviamente en inglés, ¿qué nos ha traído Dios? La primera frase que se va a mandar por este código Morse. Pero, yo les dije, la revolución industrial tiene su lado negativo. Y aquí voy a poner imágenes nuevamente para los que no conocen El Señor de los Anillos, que los voy a obligar ya a ver todas las películas, o al menos una. Tenemos este personaje que es Tolkien. Y Tolkien
que vive la revolución industrial va a ser un anti-revolución industrial, porque ¿qué se ven, chiquillos? Se ven estos pequeños robotitos, estos pequeños soldados industriales destruyendo bosques, comiéndose las ciudades, contaminando, que es lo mismo, chiquillos, que los orcos que avanzan sobre la Tierra Media en el mundo de Tolkien, ¿ya? Tolkien, que va a vivir también la Primera Guerra Mundial, va a sacar todo su mundo, no todo, pero gran parte de su mundo asociado a lo que él le toca vivir. De hecho, spoiler, pero lo voy a contar, Tolkien no andaba en auto, no le gustaba nada, así que solamente se dejó una maquinita para grabar su voz, porque eso le pareció suficientemente interesante para inventar el élfico. Ya, acuérdense que Tolkien inventa un idioma, y lo único de la revolución, imagínense la señora de Tolkien, mientras la otra andaba lavando, seguramente, no sé si había lavadora, ya, pero la señora de Tolkien todavía seguía desplegando porque el Tolkien no quería revolución industrial. Pero para que veamos que es también se da un movimiento completo sobre la antirrevolución industrial. Y esto nos habla, chiquillo, de lo contemporáneo que es la revolución a sus contemporáneos, valga la redundancia, de lo mucho que se dan cuenta la gente que está ahí, que están viviendo este proceso. Acá tenemos Manchester, Cotonópolis. ¿Por qué será Cotonópolis? Ahí la máxima industria textil, lleno de estas chimenitas llenando todo de humo, y el campo. La gente se va a ir del campo a las ciudades. Pero, ¿qué pasa en la ciudad? Primero, que no hay planificación, por lo tanto empiezan a unos sobre otros a tratar de sobrevivir. Y por último, chiquillo, el campo no tiene miseria, porque si yo en el campo soy súper, 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 súper pobre, igual puedo plantar una papa, igual el campo lo produce, la ciudad no, la ciudad es cemento. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tiene el obrero? Su familia. Y de ahí viene el concepto proletariado, que no sé si le sonará de Marx y Engels, ¿ya? Proletariado, lo único que tiene es su familia, porque no tiene nada más, no tiene dónde vivir y no tiene que producir aparte de su trabajo, que es su trabajo físico junto a todos sus hijos. Esto es lo que nosotros conocemos como la cuestión social, que por lo demás, en esta época, y cuando veamos filosofía lo van a entender, se asocia con estas ideas, por ejemplo, utilitaristas, un Nietzsche, que dice, bueno, pero si no somos todos iguales, y es verdad, no somos todos iguales, pero hay unos que tienen que sobrevivir y otros que no. Significa que yo le doy la mayor cantidad de bienes a unos pocos y a otros no. ¿Quién decide eso? Y empezamos a jugar con la idea de eliminar a Dios, ¿ya? Para que cuando hagamos la filosofía de esto lo vamos a entender, pero se conjugan todas estas ideas porque ha cambiado la sociedad. Antes teníamos una sociedad estamental donde yo nazco, yo soy algo al nacer. Aquí no. Aquí va a ganar, va a subir de estatus el que tiene más. Por lo tanto, yo les dije, durante toda la historia habíamos sido todos pobres. Y el que tenía más tenía un poco más, pero no tenía 25 pares de zapatos, tenía 3. Y yo tenía 1. Aquí el rico se va a hacer notoriamente muy rico. Por eso es que les cambio esta estructura estamental donde yo nazco y que no había movilidad, porque no había, o sea, si yo nací pobre y del campo moría así, pero aquí sí, aquí hay movilidad, ya se pierde esta mezcolanza en el fondo de apellidos y cosas por cuánto tengo en el bolsillo. Es un cambio estructural que incluso en Inglaterra lo van a hacer estatal y van a hacer que en vez de que la iglesia se haga cargo de este problema, se van a hacer cargo el Estado. Y cuando el Estado se hace cargo de las cosas sociales, de repente no funciona tan bien. Por lo tanto, se va aún más a contrastar esta sociedad entre los que tienen y los que no tienen. Y es aquí donde nosotros metemos a Marx y Engels, a este proletariado. Y que por qué no funciona en la dictadura del proletariado y que el proletariado se rebele, es porque en Inglaterra no les gustan mucho los desórdenes, y aparte que hacen el 10-hour bill, ya el 10-hour bill en el fondo dijeron, ya, tiene razón, usted está trabajando 16 horas, va a trabajar 10, ¿queda contento? Sí, queda contento, y este proletariado va a contentarse con eso, y después van a ir haciendo más leyes sociales, y mientras más leyes sociales, vamos dejando un poquitito atrás el tema de la cuestión social. Por eso es que cuando Marx muere, Marx invierte en la bolsa. Marx y Engels escribieron para la cuestión social de 1850, aprox, ¿ya? No para la cuestión social de 1890, ya había pasado. Por eso cuando nosotros escuchamos los discursos comunistas, no es que Marx, es que hay que volver a leer a Marx. Marx tenía razón.
para su época. Tenía una solución, bueno o mala no importa, pero tenía una solución para la época, no para hoy. Hay que descontextualizar, ya a propósito, sacar a Marx de los marxismos actuales. Y dentro de estos chiquillos vienen, como yo les decía, esta idea de que no somos iguales, de también la idea de Darwin, de que la evolución es también dentro del humano, y como hay unos que evolucionan, hay otros que se quedan atrás, y esos que se quedan atrás, mejor o los ayudamos a subir, o los dejamos atrás. Y estas son las ideas eugenésicas, ¿ya? Que se van a ver en su máximo esplendor con la Segunda Guerra Mundial, que matamos a los que no nos sirven. Y es en su máximo esplendor. No significa que entre medio no hubo políticas eugenésicas, que sí hubo, para tratar de hacer avanzar a esta sociedad, a este progreso, a esta curva, chicos, de felicidad y de inventos y de todo que era la revolución industrial. Si yo les pregunto a ustedes cómo ven el mundo de aquí a 20 años, ustedes me dicen nefasto. En esta época, tú le preguntabas cómo veía el mundo en 20 años más y era fabuloso. Julio Verne, que escribe maravillas, nosotros Apocalipsis, ¿ya? Frankenstein, los monstruos de esa época, inteligentes, sofisticados, nosotros que tenemos, los zombies, cada vez más hueones, cada vez con menos criterio, ¿ya? Por lo tanto, son visiones de ver el mundo. En esta época tenemos, por ejemplo, esta exposición universal en Londres. ¿Qué son? Se juntaron en este Crystal Palace, ya que es una maravilla realmente, considerando la época, considerando la tecnología, es casi imposible haber construido esto, por lo tanto es una maravilla que se haya al menos quedado un dibujo, porque no tenemos imágenes, pero es el primer molde de la historia. ¿Qué hicieron aquí? Juntaron ya a todos los que tenían inventos, a todos los nuevos inventos para mostrarle a la gente. No tenemos teléfono, chiquillos, o sea, no tenemos imagen todavía, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo yo le muestro a la gente lo que estoy inventando? A través de esto, de estas galerías, de estas exposiciones universales, que se van a hacer varias, se va a hacer una en París, después se va a hacer varias, y son realmente pabellones para educar a la población en los procesos industriales, en todas las cosas que están pasando. O sea, ¿cómo me enteraba yo de que existía el telégrafo? O sea, no sabía, hasta estas exposiciones. Quien está detrás es este personaje, Joseph Paxton, que solo se los tiro aquí porque en algún minuto vamos a ver su día, porque realmente es casi un ser de luz, ¿ya? Así que, bueno, todo esto se lo estoy contando por esta idea de la nueva sociedad de consumo. Lo necesito. Ya no porque no, lo necesito. Chiquillo, Wedgwood, ¿se acuerdan de Wedgwood? El abuelito de Darwin. ¿Se acuerdan que Darwin estaba forrado? Estaba forrado porque su abuelito Wedgwood tenía mucha plata. ¿Por qué? Porque hizo como de los primeros marketing, ¿ya? Acuérdense que Wedgwood hizo una industria de porcelana y Catalina la Grande le dice, yo quiero una, pero todas distintas. Y Wedgwood dice, uy, esto me va a costar, pero me puede traer grandes beneficios. Una vez que Catalina la Grande, zarina rusa, tenía su colección de Wedgwood, toda Inglaterra quería tener una porcelana Wedgwood. Nunca he visto un marketing mejor que el de este señor. Y se crea esta necesidad, lo necesito. El 5 o'clock tea, a principios de siglo, tener té y azúcar era un lujo. A mitad de siglo, todos se juntaban a tomar el 5 o'clock tea en la tacita Wedgwood, con té y azúcar, ¿ya? Porque este movimiento de cosas, los trenes, la industria, permiten. Tenemos aquí a un Oscar Wilde posando, cual Benjamín Miguña, ¿ya? Porque la moda varonil va a ser también, lo necesito, va a aparecer también la máquina de coser, o sea, imagínense la cantidad de facilidades que hoy día vamos a tener para poder suplir todas estas necesidades, incluso la de la de la educación. ¿Por qué? Porque yo necesito una clase media que haga cosas, necesito una clase media que sepa manejar las máquinas, que sepa manejar la industria, que sepa hacer cosas. No me sirve un campesino, me sirve una clase media que haga cosas. No necesariamente pensando, ojo con eso, ya en general acá parte mucho, se pierde, desde aquí en adelante se empieza a perder la filosofía, se empieza a perder lo humanista, porque por lo general, chiquillos, los humanistas disienten un poquito, no sé la palabra es disienten, pero tienden a ver
cosas que otros no ven. Por lo tanto, para los estados es mejor tener población útil, no población tan pensante. Y aquí vamos a producir esta clase media útil, que sirva para qué, para esta sociedad de consumo, para esta sociedad de llevar adelante este progreso, porque yo no puedo tener gente pensante tampoco, solo pensante. Y acuérdense que aquí aparece la idea de los colegios, ¿ya? 1870 en adelante tenemos un colegio como lo entendemos hoy día. Antes eran estas escuelas que cada persona que quería hacía la suya, por lo tanto es otra cosa, y cada uno instruía a sus pupilos en lo que quería instruir. Entonces, para ir ya cerrando, que voy a cerrar con otra cosa, pero para ir haciéndonos una idea, tenemos este progreso indefinido. Atrás, esta imagen, chiquillo, es el carrusel del tiempo, o sea, es esta cosa que vamos pasando y que está todo pasando y que es a la vez y es contemporáneo y tengo tecnología y este señor aquí comprando cosas en la bolsa y los barcos a vapor y el tren y la producción, todo. Este es el progreso. Este es el progreso indefinido. Esta idea de que yo avanzo, avanzo y de que hay abundancia. Chiquillos, ¿ustedes han pensado cuánto se demorarían si están en el campo y quiero comer pan con queso? No creo que lo puedo hacer ni siquiera en un día. Tengo que esperar que el queso se haga, se cuaje. Hoy día, te quiero pan con queso, quiero una zapatilla e ir al doctor. Voy al mall, Alto Las Condes, tengo todo. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día nosotros, a pesar de que sí tenemos carencias, obviamente, pero vivimos en el mundo de la abundancia. Lo que yo necesito en este minuto, solo necesito la moneda de cambio, platita, para poder tenerlo. Pero en general, yo lo tengo al alcance de la mano. Por lo tanto, se hace una falsa concepción de que todo es adquirible, de que todo es posible, de que yo todo lo puedo tener, ¿ya? Imagínense acá, esto ya curiosidades de la época, también les cuento que el Daily Telegraph, el Daily News, es daily ¿desde cuándo? Desde el telégrafo. Antes yo no podía hacer daily, porque de un lugar a otro me demoraba la distancia peo a caballo. Por lo tanto, eran los periódicos, porque era cada cierto tiempo, pero no daily. Y miren acá, chiquillos, cómo usaban cocaína para ponerle a los niños los dientes para que no le dolieran los dientes, ¿ya? Cigarrillos para el asma, para paliar el asma. Aquí también dándole a la guagua trago o opiáceos. En esta época usaban laudano con alcohol, entonces las mujeres se tomaban el tecito y le echaban una cucharadita para estar más tranquilas, ¿ya? Eran todos cocainómanos, eran todos drogadictos, pero no tenían ni idea, no sabían, simplemente usaban estas cosas. Yo no creo que hayan andado drogados en la calle, sí, es una exageración, pero en el fondo, si uno le pone cocaína en el diente a la guagua, no sé, hoy día sería, para nosotros nos suena ya, pero una locura máxima. Chiquillos, para ir cerrando, la revolución industrial, por algo nosotros no vivimos en un mundo en que miramos así, oh, qué fabuloso, porque tiene su parte negativa, así como inventó muchas cosas positivas, también va a inventar muchas cosas no tan buenas. Y quiero que entendamos acá que acá está Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Alemania. Los primeros países en industrializarse son Inglaterra, después Francia y después Alemania. Alemania tiene un proceso un poquito más complejo y se demora un poquitito más porque Alemania no siempre fue Alemania, antes era Prusia y se van a juntar y en 1871 ya logran la unificación. En 1871, cuando logra la unificación y ya los problemas sociales políticos de Alemania están más tranquilitos, acentúa su proceso industrial, ¿ya? Solamente para que se hagan una idea, en 1870, justo en el minuto en que Alemania se industrializa, produce 13,2% y Inglaterra un 31%. En 1913, Alemania produce más, poquito, pero más que Inglaterra, ¿ya? Incluso en Alemania, que se va a inventar efectivamente el automóvil allá, después de Estados Unidos le da como bombo con el Ford y todo esto para los automóviles, pero Alemania produce más que Inglaterra. Pero tiene un problema. Alemania tiene un gran problema que yo no les he contado, pero en paralelo a la revolución industrial tenemos el colonialismo, el proceso de expansión de estos estados. ¿Por qué? Porque todo lo que yo produzco tengo que ir a venderlo. A mí en los chalecos, después de que tengo una tonelada de chaleco en Inglaterra, nadie más quiere chaleco. ¿Y dónde los voy a vender? A mis colonias. Y de mis colonias yo extraigo materia prima, que me sale más barato que producirlas en mi país. Por lo tanto, el colonialismo viene completamente de la mano y no se puede sacar de esta revolución industrial, ¿ya? ¿Y cuál es el problema que tiene
Alemania. Aquí tenemos Francia. Bien, me quedo contento, sí, tengo bastante buenos territorios, ya, buenas colonias, bien, no te voy a molestar tanto. Inglaterra. La otra mitad del mundo yo la tengo también, estoy bastante tranquilo, ya uní, miren acá, unen del norte al sur de África, ahí tenemos el personaje Cecil Rhodes, por si a alguien le suena, que cada vez que Inglaterra se ve como amenazada, entonces hacen alguna tontera, y Cecil Rhodes hizo un país, le puso Rhodesia, como ponerle Barbarita, ¿ya? Entonces hace su propio país ahí, que ya no es Rhodesia, por supuesto, pero entre Inglaterra y Francia tienen y son dueños de casi todo el mundo coloniable, ¿ya? Porque en otros países no pueden hacer colonia. Y esta es Alemania. Aquí está Alemania y tiene esa colonia, esa y esa. Por lo tanto, chiquillos, Alemania, para poder vender, para poder avanzar su proceso industrial, necesita más colonias. En este minuto tenemos al Kaiser Otto von Bismarck en el país. ¿Y cuál es su principal necesidad? Cambiar los mapas. Él necesita que estos mapas cambien para poder tener más colonias, materias primas más baratas y mercados asegurados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se cambian los mapas? Simplemente lo dejo ahí. ¿Cómo yo cambio un mapa en este minuto? A través de guerras. Por lo tanto, tenemos aquí otra explicación un poquito más razonable a mi criterio de que la muerte del archiduque, porque toda la Primera Guerra Mundial partió porque mataron al archiduque. Sí, es uno de los factores que va a desencadenar políticamente que estalle la red de alianza, pero la necesidad, uno dice, ¿por qué a Alemania se le ocurre estar hueveando a todo el resto? Si uno dice, ¿por qué 2 veces? ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. El Kaiser Otto von Bismarck necesita cambiar los mapas para poder tener esta producción industrial. Y ojo, chiquillos, que durante todo este tiempo, si bien Inglaterra, o sea, Inglaterra, Francia y los países industrializados han producido muchas cosas positivas, también están produciendo de forma masiva armamento. Por eso es que nosotros hablamos de que todo este progreso indefinido, estas luces de la revolución industrial, que voy hacia la gloria, se frenan con la Primera Guerra Mundial. Siempre nos dicen eso. La Belle Époque francesa, que todos vivían felices hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué? Porque, chiquillos, la gente iba feliz a la Primera Guerra Mundial. Feliz. La gente dijo, no, esto va a durar nada, si nosotros vamos, que vamos a tener una guerra. No, cuando empiezan a darse cuenta de que la revolución industrial había a la vez creado esta masificación de las armas, creó también la masificación de la muerte, ¿ya? Por lo tanto, ese es el gran choque que tenemos con la Primera Guerra Mundial. Ni qué decir con una Segunda Guerra Mundial. Nosotros, si bien somos herederos de esta revolución industrial, también tenemos en el cuerpo 2 guerras mundiales. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros miramos el mundo, lo miramos con los ojos de 2 guerras mundiales. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen es que Putin se le ocurrió invadir Ucrania, uno dice, oh, está ya, vamos para la tercera. En esta época no era normal pensar en que siquiera se podía generar una guerra de la envergadura que se logró en la Primera Guerra Mundial a causa de esta revolución industrial. Por lo tanto, chiquillos, para que cerremos estas ideas, ¿en qué quise yo enfocarme? Sobre todo, que pasamos de un mundo de carencia, un mundo de pobreza, en que quizás éramos todos más felices, no sabemos, pero de mucho más simpleza, a un mundo de abundancia, donde yo hoy día lo que necesite lo puedo ir a buscar, ¿ya? No lo tengo que crear, no necesito que la papa se haga en el campo, eso es el mercado. Otra idea, hemos enchulado los inventos, ¿ya? No es que hayan realmente, no es que hayamos súper mega inventado cosas, hemos enchulado mucho, pero de verdad quédense con la idea de que el siglo con más inventos es la revolución industrial, siglo XIX, y que cambió el modo de habitar el mundo, porque hoy día tenemos un mundo globalizado, un mundo conectado que viene desde esta época. Así que, chiquillos, espero haberles dado una visión al menos distinta, al menos haberlos hecho pensar un poco de esta revolución industrial. Me faltan hectáreas de cosas por contarles, por supuesto, porque esto no es fácil resumirlo cortito. Era solamente para
incluirlos de esto que estamos viendo Turner y los impresionistas, que este es el mundo en el cual están gravitando. Así que los dejo aquí, estamos perfecto de hora, a 5 minutitos de las 9, ustedes saben que a mí me gusta hacer las clases un poquitito más cortas de una hora para que no se me cansen, y les dejo la palabra a ustedes. Eso, acuérdense que tienen que desmutearse también, ¿ya? También críticas, comentarios, si fui muy rápido. Obviamente yo tengo mucha información en la cabeza, entonces me cuesta de repente filtrar. Eso, chiquillos. No, súper bien, bien resumido, bien entendido. No, me encantó, me encantó. Qué bueno, Patita. Que le haya al menos hecho pensar algo Sí, distinto, sí. Al menos pensar, al menos darse sí. una vueltecita y no quedarse con que la revolución industrial es una cuestión llena de etapas y de inventos, que inventó este. No, hay mucho más, hay más proceso detrás, hay cosas que no conocemos, como este barco gigante, que yo cuando lo vi dije, wow, ¿cómo nadie me contó antes? Sí, hay muchas cosas entretenidas Sí. aquí. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden ir desmuteándose nomás comentarios. ¿No? Quedó Luli, clarísimo. Ahí, no, Claudita. buenísimo. Me encantó realmente eso que tú dices de pensar en lo básico. Claro, es como la única manera de poder trasladarse era o a caballo o a pie. No todos tenían el nivel de conectividad era cero. Uno no lo piensa. El tema de la vestimenta, cuando tú hablas de los zapatos, cómo necesitaban las telas, los cueros, la confección, alguien que los hiciera. O sea, realmente como que uno, claro, ve las películas y como que cree que está todo dado, ¿no? Y no es así. No es Y eso que así, sí. te casabas y como con el panadero, con el que estaba en la esquina, claro, uno entiende como cuando hacían bueno, ya un poco más burgueses, ¿no es cierto? Estas como tertulias donde presentaban a las hijas La para que... presentación en sociedad, sí, pues si uno dice como, Exacto, qué tontera, ¿para qué hacían esa qué chulería? tontería. Es que si no, ¿dónde? Es que si no, ¿dónde? Exacto, Sí, pues, sí, sí. Por exactamente. eso les digo Qué que sentido. todo se conecta. Cuando uno Y entiende, conexión. o sea, ustedes de aquí en adelante van a ver cosas, van a leer libros y van a entender que, de dónde viene, ya que no siempre fue igual, chiquillo. Desde los romanos a Napoleón la vida fue igual, a pie y a Sí, caballo, en pobreza. Y después, y eso fue hace 200 años. O sea, Sí, para que uno también lo ponga en perspectiva, hace 1800, estamos en el 2000, 800, 200 años. 200 200. es, años. Sí. es asombroso cómo podéis captar tanta información. Yo todavía estoy leyendo María Antonieta y viendo en Netflix Versalles, o sea, quedé como atrás, pero tú vas muy rápido. Sí, me toca, bueno, pero traté de no hacerlo tan rápido y no darle tanta... ay, me quedé pegado yo, ¿no? Oh, Ya, ¿no? ¿Tú cachai eso? aquí volví, que me quedé pegado un segundito. Ah, Sí, yo no no sé sé qué me dónde. dijiste. No, te decía que en realidad va súper rápido, pero que es súper interesante cuando habláis de esto del barco y del cable, del señor Morse, digamos, cuando empieza la comunicación, la fibra óptica también hoy día se pasa por el océano. O sea, Bueno, se utiliza exactamente lo sí, mismo. Graham Bell proyectó la fibra óptica en esta época. No lo logró hacer porque le faltaba tecnología, pero la proyectó. O sea, por eso es que les digo también que uno dice, no, nosotros somos el siglo de los inventos. Mentira, mentira. Hemos enchulado, pero no me he inventado nada. Entonces, te hace repensar un poquitito la historia en general para atrás. Sí, sí. Sí, Oye, y cuando hablabais de esto, de cuando empiezan a hacer como estos viajes turísticos, dije, Luli, ahí está tu próximo paso. ahí está, Vas a tener sí. que estar enseñando historia in situ. In situ, sí, lo vamos a lograr, Claudita. Voy a tratar de emplearme en algo del tema como para sacar experiencia y de ahí sí, pues, de ahí lo hacemos a mi pinta. Voy a llevar a ver Qué las cosas que no entretenido. lo llevan a ver, sí, hacer todas las cosas Sí, qué entretenidas. entretenido. Sí, sí. Sí. Apúntalo, apúntalo. Chiquillos, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Acuérdense que aquí terminan las tertulias y todos pueden salir, ¿ya? El que quiera se queda y si no, ya nos quedamos aquí conversando. Así que eso.
Bueno, no sé No, si aquí... ¿Ah? quedó clarísimo, Luli, clarísimo. Qué bueno. Sí, pues yo Muchas estoy cosas que uno no igual... sabía quedaron clarísimas, clarísimas. Buenísimo. Chiquillos, y les cuento que como el otro lunes tenemos a los impresionistas con Jorge, ¿ya? Yo estoy muy tentada, yo sé, no sé aquí si hay algún fan del Señor de los Anillos, pero estoy tentada a hacer la vida de Tolkien, ¿ya? Porque la vida de Tolkien es muy, muy, muy entretenida, más que la vida de él, pero su mundo es muy entretenido, y cuando uno entiende a Tolkien y después ve las películas del Señor de los Anillos, chiquillo, a mí me vibra la piel, ¿ya? Yo entendí a Tolkien y rayé la papa con el Señor de los Anillos, así que y Tolkien es dentro de la Revolución Industrial, dentro de la Primera Guerra Mundial, así que yo creo que voy a sacar una tertulia de él, por si les interesa, obviamente aquí nadie está obligado, pero de verdad que ahora está la serie también, la nueva serie la Comunidad del Anillo, no sé cómo se llama, Los Anillos de Poder, entonces hay muchas cosas que de él que están pasando y de verdad que es una joya, o sea, yo me empecé a leer el libro y es una joya, me disfruto por plana, por página, es una cosa impresionante, entonces me generó así como una necesidad, ya lo necesito, así que la voy a, la próxima, pero vamos a hacer una solita de Tolkien por si a alguien le interesa, ya, porque hay varios fans ahí camuflados, y eso, ya más que eso no tengo muchas novedades porque para noviembre no sé bien qué vamos a hacer. ¿Ya? Así que estoy abierta también a posibilidades de temas, de distintas cosas. Okay. Me da como la sensación de que habría que seguir con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero... pero Justo lo que te iba a ahí. comentar. ¿Ah? Te iba a comentar. Lo primero que se me viene a la mente es Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, a mí me dan un poquito de lata, pero de repente sí, podemos hacerlo como siguiendo esta línea, como siguiendo esta línea de no por etapa, no, sino que entender la Primera Guerra Mundial, por qué se dio, qué generó efectivamente, qué pasa entre guerras, por qué terminamos en una segunda, como más proceso, más que tan escolar, porque si no me muere lata, ¿ya? Así que Súper. voy a ver qué pillo, a ver si ya tomando, sí, que me da como la sensación de que ya tomando Revolución Industrial terminemos, pues. Sigamos al... Okay. Sí. Si es que no me tiento con algunos personajes de repente, pero ahí corresponde Primera y Segunda Guerra Mundial, yo sé, voy a ver qué tanto me animo, ¿ya? Ya, chiquillos, también les cuento que en Galería Animal este jueves me va a tocar a mí exponer, ¿ya? Porque necesitaban que yo también hiciera clase, por si alguno se anima a ir. Voy a hacer una breve, así que Isabel ahí, no sé si nos vamos a ver el jueves, Ajá. pero voy a hacer una breve cronología de la historia universal, ¿ya? Por si alguien se anima, ahí me puede escribir por interno. Voy a hacer eso, una cronología universal muy simple de como de por qué se van dando los distintos procesos, las características de cada etapa y lo más entretenido posible dentro de lo que se puede en un ratito, ¿ya? Así que si alguien tiene Pero, alguna gana, es Bárbara, presencial el jueves en Bárbara, Galería Animal. Dime. la cronología en el arte, ¿o no? Sí, es que vamos a mezclar porque necesitamos, yo también tengo que hacer una clase para que vean cómo hago clase, entonces voy a hacer la primera media hora yo y después sigue Jorge con el arte, ¿ya? De ahí terminamos, claro, de ahí terminamos con el ciclo de qué es el arte. Pero por si acaso a Buenísimo. alguno le tincaba, ¿ya? Así que eso, chiquillos, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes nosotros aquí en este mismo canal, en este mismo link con los impresionistas y vayan a disfrutar de todos los beneficios que tiene la revolución industrial, el microondas, la luz, los zapatos, cuando se pongan un zapato, piensen en que antes no se hacía tan fácil, eso. Ya, chiquillos, Súper, ahí Isabel, súper. feliz si tú me comentáis de Sí, repente encantada. cómo te fue con esta clase, ¿qué te pareció? ¿Ya? Feliz, no, súper. O sea, se me hizo demasiado corta, así como que entré y ya lo pasé bien y ya me tenía que ir. Así Perfecto, qué bueno, logrado, antes no, de que muy no se aburra. entretenida, así que, no, feliz, feliz, feliz. Así, encantada voy a estar, Bárbara, la próxima clase. Buenísimo, pues Oye, Isabel, ahí nos Luli, vemos. Mm. Ya, chiquillos, Luli, sí, yo los educo, yo los Luli, educo. Yo sé que son ignorantes, pero quería, ignorante no es malo, es que ignoran, porque no saben todavía. Yo los voy a iluminar, tranquilidad, yo los ilumino. Ya, chiquillos, que estén muy oye, bien. quería decir algo, Ah, Luli, dilo, dilo, Luli, dilo. no,
Sí, lo que pasa que quería solamente aportar que el jueves pasado fuimos con mi mamá y con mi hermana a la galería alemana. Ah, tú estabas ahí. Sí, Yo estaba ahí, sí, Sí, y la verdad, sí, con la guagua también, ¿te acuerdas? la Sí, andaba en la guagua, mi nieto, sí. No, pero Anito. la verdad es que súper entretenido ver a Jorge en vivo y en directo. Este jueves me va a tocar ver a la Luli en vivo y en directo la clase. Fue una cosa súper entretenida en realidad, medio como bohemio, Alonso Sí, Córdoba, había como gente, ¿cierto? sí, Isabel, no me acuerdo a ti, excelente. pero fue Me súper, encantó igual, sí. sí, sí, me gustó Sí, mucho, tenía un así ambiente que muy lindo, o sea, un muy ambiente, cool o sí, nice. un ambiente como bien especial, así que hay algunas amigas ahí que las voy a pasar a buscar, Claudita, Kenny, Valeria, varias, para que se anoten, porque fue una experiencia distinta. Mi mamá quedó feliz, mi hermana vino de Colina y quedó feliz también, ¿cierto, Maca? Estuvo muy entretenida. buenísimo. Bien, Gracias. chiquillos. Ya, qué rico verte. Ahí les Nos voy a vemos estar. el jueves. Sí, pues nos vemos el jueves, Isabel, nosotros. Ahí Maquita también nos vemos el Ajá, jueves. Que estén muy súper. bien. Chao, Ya chao. igual. Chau, Gracias, chau. Luli. Que estén muy bien todos. Chau, Chao. chau.